Bien, ahí está. Perfecto. Muy bien, entonces, les decía, ahora sí ya estamos grabando. Vamos a ver un poquito, ahí varios preguntaron de sinoviales. ¿Cuál es la duda de sinoviales? Traten primero ustedes de contarme cuál es la duda y después yo las voy a ir aclarando. Perdón, yo tengo una duda de eso. Sí, ¿quién está hablando? Lola, dale. Sí, mi pregunta es con respecto a la ubicación, porque me cuesta ubicarme un poco en la cavidad articular y con respecto a la vaina sinovial, como no entiendo bien dónde está cada cosa. Bien, se entiende. Ah, che, hay alguien que me apague el micrófono. Ahora me avisó entre un cartelito, me puso un cartelito, uno de los participantes apagó tu micrófono. Pero no sé quién fue. No se hagan los bobos, ¿eh? Bien. Entonces, les decía, entonces, bueno, muy bien. Ubicarse dentro de lo que es la cavidad articular, ¿sí? Cómo entendemos, ¿sí? La cavidad articular, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver si podemos hacer algún tipo de dibujito. Bien. Ahí está. Ya somos un montón. Bueno, vamos a ver si puedo compartir. Esperen, porque también me están bombardeando desde el WhatsApp. Bien. A ver, vamos a... Uy, sigue llegando gente, no puedo creer. Ahí está. Listo. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Ahí está. ¿Se ve ahí el paint? Oh. Sí. Ahora hablen. Sí, sí, sí. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, el tema es tratar de entender un poco cómo se organiza, ¿no es cierto?, la cavidad articular de una sinovial. ¿Qué llamamos la cavidad articular? Ustedes ya el dibujito lo vieron 1000 veces, todos lo tienen. Lo que pasa es que cuesta interpretarlo, el dibujito, si no lo pensamos en 3 dimensiones, si nos quedamos con la idea de que es un dibujito chato, ¿sí? Esperen porque me estoy quedando sin memoria, posiblemente debido a, voy a cerrar mi pantalla, mi cámara, y ahí tengo más memoria. Listo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si pensamos en una articulación sinovial, lo que vamos a ver es que yo tengo dos huesos que se apoyan, que están uno apoyadito en el otro, ¿sí? Uno apoyado en el otro, pero entre los dos, lo importante es entender este concepto, que entre los dos queda una cavidad, queda un espacio. ¿Sí? Cuando yo tengo un cuaderno cerrado, entre las hojas, a pesar de que las hojas se están tocando, yo identifico una cavidad entre las hojas de un cuaderno. ¿Sí? Claro, es una cavidad muy chiquita, pero está ahí. ¿De acuerdo? En anatomía decimos que ese tipo de cavidades
constituye lo que llamamos una cavidad virtual. ¿Sí? Una cavidad virtual es aquella cavidad entonces que se forma en el espacio que queda entre dos elementos que se están tocando. Cuando yo tengo la cavidad articular, vamos a tener dos huesos tocándose. En general, cuando la dibujamos, ¿sí? Exageramos la cavidad. Es como que dibujamos un poquito los huesos separados para que se vea que la estamos dibujando. Pero si fuera correcto nuestro dibujo, habría que dibujar los huesos sin ningún tipo de espacio entre ellos. ¿Ah? Es decir, tocándose, uno en contacto con el otro. Eso es muy importante. Entonces, para ir viendo eso, entonces, cuando nos preguntan por la cavidad articular, si yo acá tengo un hueso y este hueso está articulando con otro, esperen que tengo que acercar bien para poder hacer bien el dibujo, y este hueso está articulando con otro, el espacio que hay entre ellos es un espacio mínimo. En realidad se están tocando, está uno apoyado en el otro. Y aún más, ¿se tocan los huesos que forman una articulación? Eso fue una pregunta, ¿eh? ¿Sí? Sí. No. Ah, No. Mire qué fácil que le va mal en un examen. ¿Por qué no se tocan? ¿No hay un cartílago articular? Muy bien, porque en realidad lo que sería la superficie de cada hueso, está revestida de un cartílago articular. No, toque cualquier cosa. Lo que sería la superficie de cada hueso está revestida de una capita finita de un cartílago articular. Es un cartílago hialino, no tiene ninguna ciencia, ninguna magia. ¿Y por qué les parece que está ahí ese cartílago? ¿Qué características tiene el cartílago que lo hacen ideal para revestir una articulación? ¿Para mejorar el deslizamiento o Por el un lado, soporte del peso? por un lado tiene un índice de rozamiento muy bajo. Perfecto, me encantó eso. ¿Qué más? ¿Le da elasticidad a la articulación? Le da un poco de elasticidad, bien. ¿Y qué pasa en cuanto a la sensibilidad? ¿Es sensible el cartílago? No tiene inervación. No tiene No tiene inervación. Exacto, no tiene inervación. Si no, imagínense lo que nos dolerían las articulaciones cada vez que estamos parados. ¿Sí? Entonces, no hay inervación, no hay irrigación en ese cartílago. Y simplemente es una capita de cartílago que reviste la parte de los huesos que debería estar en contacto. Por eso decimos que en realidad los huesos no son los que están en contacto, está en contacto este cartílago, está en contacto este cartílago que reviste la superficie de los huesos. Con el objetivo de disminuir el rozamiento, darle cierta aislación al dolor. Este cartílago, al no estar irrigado, no sufre procesos degenerativos. Bien, acá vamos a dibujar el del otro lado. Ahí está. Vamos a borrarle ahí. Pero queda claro que esta cavidad que está acá en el medio la estoy exagerando, ¿no es cierto? Que en realidad esto amarillito tendría que estarse tocando, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. Está exagerada la cavidad, no es así la cavidad, se están tocando los dos cartílagos. Bien, entonces ahí ya tenemos los dos huesos revestidos de su cartílago articular.
¿Están de acuerdo? Acá me quedó medio feíto, lo emprolijamos un poco. Ahí Sí. está. Acá también le emprolijamos un poquito. Ahí está. Muy bien, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Entonces, ¿qué más le tendríamos que poner a nuestra sinovial para que quede completa? La membrana fibrosa. La membrana fibrosa y la membrana sinovial. Sí. ¿De acuerdo? Muy bien. La membrana sinovial es la cápsula articular, como ustedes vieron, está formada por dos capas. Una capa fibrosa externa, de tejido conectivo denso, gruesa, que va a estar yendo del periósteo de uno de los huesos hasta el periósteo del otro hueso. Desde el periósteo de uno de los huesos hasta el periósteo del otro de los huesos. ¿Está? ¿Sí? ¿Y faltaría también líquido sinovial? Claro, ahora le vamos a poner la sinovial adentro. La cápsula articular tiene dos capas. El estrato fibroso. Ahora, ¿entienden que esto rodea completamente? Que acá yo lo dibujo como una rayita porque corté la cápsula. Que si esto yo hiciera un dibujito de la articulación, medio como, digamos, un dibujito realista de la articulación, yo lo que vería es un hueso acá, el otro hueso acá, por ejemplo. Pero acá no vería nada, porque acá todo esto estaría cerrado por la cápsula fibrosa. ¿Lo ven? Sí, sí. Esto es lo que se vería. Lo que pasa es que como yo hice un corte en este caso fue un corte sagital de la articulación, claro, yo acá tendría que ver, por ejemplo, a ver si ustedes se ubican, ¿qué tendría que dibujarle acá a este hueso, que es un hueso largo? ¿Qué tendría que dibujar yo acá? La cavidad medular. La cavidad medular, ¿sí o no? De Sí. este hueso. Yo tendría que dibujar acá la cavidad medular de este hueso. Que profe, ¿Sí? justo hablando de eso, estaba fijándome y en el material del campus dice que la roja está en los jóvenes y la amarilla en los viejos o en los grandes, pero en el libro Sí. te dice que la roja puede estar presente en los dos y eso también. No, a ver, empecemos de vuelta. La médula ósea roja es aquella médula ósea que está cumpliendo con su función de producir células sanguíneas, ¿sí? Sí. Muy bien. En el animal joven, como está en crecimiento, hace falta una constante reposición de las células sanguíneas. Entonces, casi toda la médula ósea en el animal joven está produciendo sangre. Entonces, vamos a encontrar grandes partes de la médula produciendo sangre, y cuando está produciendo sangre, lógicamente, la vemos de color rojo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, cuando el animal alcanza la edad adulta, ya no necesita porque ha dejado de crecer. Entonces, no tiene que fabricar enormes cantidades de sangre. Lo único que tiene que hacer es ir reponiendo la sangre que se envejece. Momento que me había yo ahogado por hablar y tragar a la vez. Entonces, como tiene que ir reponiendo la sangre que se envejece, casi toda la médula ósea se apaga, deja de producir sangre y pasa de ese estado rojo al estado amarillo. Ahora, una pequeña cantidad de médula ósea en el adulto tiene que seguir siendo roja porque tiene que seguir reponiendo
la sangre que va envejeciendo, entonces hay que ir produciendo siempre un poquito de sangre, ¿sí? Entonces, por eso el libro le dice, en el animal joven hay mucha médula ósea roja y poquito de amarilla. En el adulto hay médula ósea amarilla y queda en algunos huesos, sobre todo en los huesos planos, sobre todo en el esternón, en algunas costillas, en algunos huesos, queda médula ósea roja que sigue activa, porque si no, ese animal se quedaría sin sangre. Entonces sigue activa la médula ósea, ¿de acuerdo? Por eso el libro le dice que hay un poquito de médula ósea roja en el adulto, no puede desaparecer del todo. Pero la proporción roja-amarilla en el adulto es a favor, gana la amarilla, digamos. ¿Se entendió? Sí, gracias. Muy bien. Volvamos Ahora, a nuestra... Sí. De la médula amarilla, ¿es por infiltración de la grasa porque deja... No, simplemente acuérdense una cosa. Todos los tejidos que estamos viendo son tejidos que derivan del mesodermo. Que eso lo van a ver bien en esto, ¿sí? Es decir, derivan de unas células del embrión que se llaman células mesenquimáticas. Esas células del mesodermo tienen la capacidad de interconvertirse, si es necesario, en otras. Es decir, las células de la médula ósea, simplemente cuando disminuyen la producción de sangre, las células sebáceas, las células adiposas, los adipocitos que están ahí, no sebáceas, adipocitos. Las células adiposas se infiltran de grasa y permanecen ahí ocupando, aprovechando la médula ósea para esperar. Pero eso no quiere decir que aparezcan, que lleguen ahí, sino que siempre estuvieron ahí. Lo que pasa es que antes no producían grasa. Al dejar de cumplir la función específica, empiezan a tomar lugar. No, aparecen claro, los adipocitos que están ahí dicen, bueno, ya que las otras no están trabajando, me instalo yo y listo. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Profe, ¿y la médula siempre está en todos los huesos? Siempre vas a encontrar tejido medular en cualquier hueso. Ok. Siempre vas a encontrar Pero tejido no medular. ¿Cómo? Pero no cavidad. No, la cavidad medular solamente en los huesos largos. ¿Y en los huesos largos no queda activa la médula en las epífisis proximales? Por eso le dijo que yo le dije, sí, también, además de los huesos planos, puede haber un poquito de actividad en el tejido esponjoso de las epífisis, ¿sí? Pero eso depende mucho del estado del animal, de su estado nutricional, de la edad, depende de muchísimas cosas, ¿sí? ¿Está? En la hembra suele reactivarse mucho la médula ósea después del parto, ¿sí? En general el parto va acompañado de una hemorragia bastante fuerte en la hembra, con lo cual hay que reponer esa sangre. También se puede, en un adulto, se puede reactivar la médula ósea después de una hemorragia, después de una pérdida grande de sangre. El riñón justamente es el riñón el que envía una hormona, una orden, a los huesos de que empiecen a producir sangre a través de una hormona. Eso lo van a estudiar en fisio. Hay una hormona que produce el riñón que se llama eritropoyetina, ¿sí? Que en el caso de que baje la cantidad de sangre, esa hormona se libera desde el riñón y le ordena a los huesos que empiece, no a los huesos, a la médula ósea, que empiece a producir sangre de vuelta, ¿sí? La reactiva la médula ósea, ¿sí? ¿Está? ¿Y hay hueso esponjoso en la cavidad ósea, en la cavidad medular o solamente...? No, la cavidad medular es un hueco. Cuando vos ves un hueso seco, cortado al medio, vas a ver que adentro hay un hueco. Cuando comes el caracú, viste que uno sopla, ¡cuc! Se come la médula ósea cuando se come el caracú y le queda un huesito con un agujerito adentro. Hay una cavidad dentro del hueso. Profe, Eso, en los huesos cortos también hay médula sí. ósea, ¿no? Médula ósea sí, lo que no hay es cavidad medular. Profesor, buenas noches. Quería preguntar sobre la médula ósea gris, si se daba en el... La médula ósea gris es cuando ya la médula ósea se produce un envejecimiento de la médula ósea. También se aparecen los animales que están en muy mal estado físico. Y entonces, claro, como no están en buen estado, no pueden acumular grasa.
Entonces, en esa médula ósea inactiva, simplemente lo que queda es eso, las células inactivas de la médula ósea, no aparece tejido adiposo y aparece esa médula ósea gris, que creo, no sé cuál de los dos borrachos que seguimos la mencionan, si Dice o Sisson. Sé que hay alguno de los dos que la pone ahí como para decir, miren cuánto sé, pero no se molesten, no se maten con eso. Ustedes sepan que la médula ósea puede estar más o menos activada, sepan que hay médula ósea en todos los huesos, en el tejido esponjoso y en la cavidad medular de los huesos largos, ¿sí? Y que esa médula ósea tiene distintas formas de verse. Está roja cuando está activa, es amarilla cuando está infiltrada de grasa, y esa médula ósea gris coincide con una médula ósea inactiva, pero en un animal muy viejito o muy arruinado, muy flaquito, que no puede acumular grasa en su médula ósea inactiva. Entonces simplemente la tiene ahí, es una médula ósea sin grasa, digamos, pero inactiva también, ¿eh? ¿Ah? ¿Por patología o por la misma No, envejecimiento? se da mucho en los animales seniles, ¿sí? Es decir, la médula ósea envejece y bueno, y al ir envejeciendo va siendo reemplazada por ese tejido gris que ya no cumple función ninguna, ¿sí? ¿Ah? Pero igualmente siempre, imagínense que sin médula ósea no se podría vivir, ¿no? No habría forma. Bien, volvamos a nuestro dibujito. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Nos falta la sinovial. La membrana sinovial es una membrana muy finita, muy delicada, que se extiende revistiendo la cara interna del ligamento. Va revistiendo la cara interna del ligamento. Y se inserta justo en el borde del cartílago articular. Quiere decir que acá yo tendría que agarrar un poquito más de este color. Y todo esto pertenece al ligamento también, ¿eh? Esto es ligamento, esto es ligamento. Ahí está. Si no, parecería que hay un espacio entre la sinovial y el ligamento y no existe. La sinovial está pegada al tejido conectivo denso, a la cápsula, al estrato fibroso. La sinovial está pegada al estrato fibroso. No está... Sí, siempre tuve duda de eso porque en las imágenes del campo como que dejan un espacio en blanco ahí. Como sí, sí, pero eso porque el que dibuja es medio vago, pero no. Pero fue una pregunta. Ahí está. Sí. Ahí. ¿El Fíjense estrato fibroso y ligamento sinovial sería lo mismo? No, ligamento sinovial no. Los nombres correctos son porque hay que tener cuidado, porque ahí tienen razón ustedes que los libros le van cambiando el nombre y a veces también hasta los docentes cambian el nombre. Toda la estructura se denomina, por eso digo que tienen razón ustedes cuando se enojan, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los anatomistas somos así. Toda la estructura se denomina cápsula sinovial. ¿De acuerdo? Cápsula sinovial. ¿Está? ¿Hasta ahí venimos bien? Esa cápsula sinovial decimos que tiene dos estratos, dos capas. Estrato quiere decir capa. Tiene dos estratos. ¿Cuáles son esos dos estratos? Por fuera el estrato fibroso e internamente el estrato sinovial. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? Hola, Houston. Sí. Muy bien, perfecto. Bien. Profe, ¿el estrato fibroso tiene sensibilidad? Sí. Terrible sensibilidad tiene. Está inervado. Eso lo vamos a ver. ¿Ya no vieron? ¿Todavía no vieron generalidades nerviosas? Sí. Sí. Y bueno, entonces, a ver, hay alguien de mi comisión. Si hay alguien de mi comisión, debería ya estar explicándolo, diciendo, espere, doctor, usted no se moleste, yo lo explico. Pero veo que no. Está inervado por los nervios porque de ahí viene la sensibilidad de dolor. Por ejemplo, Viene de las ramas ventrales, ¿no?
Sí, de las ramas ventrales, de los nervios espinales, y no solamente la de dolor, como bien nos dicen, ¿no? Sino hay receptores ahí especializados que lo que miden, esperen que voy a volver al aula, así los puedo mirar un rato y no se me quedan dormidos, que lo que miden es el grado de estiramiento de las fibras de la cápsula articular. Entonces, eso a ustedes les permite, por ejemplo, con los ojos cerrados, saber si tienen el codo doblado o estirado. ¿Cómo hace el cerebro cómo hacen ustedes para tocarse la nariz con los ojos cerrados? Y sin un espejo. ¿Por qué? Porque el cerebro recibe información de exactamente, milimétricamente, cuánto está tirando cada ligamento, cuánto está tirando cada tendón, cuánto está tirando cada músculo, qué fibras de ese ligamento capsular están más tirantes que otras. Entonces ya con eso el cerebro arma un exacto mapa de en qué lugar está cada partecita del cuerpo. ¿Sí? Y lo arma perfecto. Esa vía nerviosa se llama vía propioceptiva. ¿Sí? Propioceptiva quiere decir que siente lo propio. Esa vía es una vía sensitiva, aferente, propioceptiva, siente lo propio. ¿Sí? Entonces siente exactamente dónde está cada tendón, cada ligamento. Por eso podemos tocar la guitarra sin mirar. Podemos manejar sin andar mirando dónde ponemos los pies. Porque el cerebro tiene todo armadito, un esquema perfectamente organizado de dónde está cada parte de nuestro cuerpo. ¿Sí? Para eso, los ligamentos, el estrato fibroso, tienen que estar inervados. Si no, no podríamos nunca pretender que pase eso. ¿De acuerdo? Esperen que me quedó muy clarita la médula ósea, le vamos a poner un color más médula ósea. Vamos a ponerle médula ósea amarilla, porque es un animal viejito. Ahí está, muy bien. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. Sí. Bien. Y entonces, ¿qué nos quedaría por pintar? Esto que quedó de blanco, le vamos a poner un verde clarito adentro. No, se pierde mucho con el verde clarito. Le vamos a poner un naranjita. No, un rojito. Esto, no. Pero sí, yo cojo rojito, dije. Ah, no querés ponerte rojito. Ahora sí. Profe, ¿puede ser que en algunos libros diga que el cartílago tiene un color azulado? Sí, blanco azulado. Blanco con reflejos azules, ¿sí? Ah, listo. Eso que quedó ahí pintadito de rojo, que ahora lo despinto para así lo pueden ver, esa es la cavidad articular. Entonces, si le pusiéramos nombre a nuestra articulación, diríamos, ¿no? ¿Qué? Tenemos, a ver, vamos a ir poniéndole nombre a nuestra articulación. Este es el estrato fibroso, este es el estrato sinovial, esta es la cavidad sinovial y este es el cartílago articular. ¿Están de acuerdo o no con lo que estoy diciendo? Estoy diciendo pavada y ustedes hacen todos. Sí, sí. Muy bien. Sí. ¿Cómo? Estamos de acuerdo. Muy bien, me parece muy bien. Estamos de acuerdo. Déjenme ver que voy a elegir una letrita más divertida. Ay, la, la, la. No, esta no me gusta. Ay, la, la, la. Esta sí me gusta. Entonces tenemos el estrato fibroso, tenemos el estrato sinovial, tenemos la cavidad articular, también llamada por algunos cavidad sinovial, y tenemos el cartílago
articular. Y todo eso es la cápsula, ¿no? Ahora, espere, ahora le vamos a poner acá. Estos dos estratos juntitos, estos dos que están acá, ¿sí? Son los que forman la cápsula articular. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy bien, perfecto, me alegro. Entonces, ahora, queda claro que la cavidad articular no es un hueco, no es un espacio, ¿sí? Es un espacio virtual. Es un concepto que no es fácil de entender al principio, porque uno medio como que se pierde cuando recién empieza a estudiar anatomía. Pero a ver, si ustedes piensan en un tapón a rosca, una tapa rosca cuando está puesto, ¿sí? Esa tapa rosca, hay una cavidad entre la botella y la tapa rosca. Es una cavidad virtual, pero hay una cavidad entre la rosca y el pico de la botella. ¿Entienden eso? Que existe una cavidad ahí. Lo mismo pasa en las articulaciones. Hay una cavidad entre los dos huesos. Lo que pasa es que es una cavidad mínima, porque los dos huesos están en contacto. ¿Sí? ¿Está? Profe, es más Sí. o menos como si fuera la pleura en la cual hay una pequeña cavidad entre las dos pleuras. Exactamente, es lo mismo que ustedes estudiaron en las serosas. Si van a lo largo de su estudio de anatomía van a estudiar una gran cantidad de cavidades virtuales, ¿sí? Una gran cantidad de cavidades virtuales. ¿De acuerdo? Sí. Sí. ¿Qué otra duda tenemos? Perdón, yo era la que había preguntado recién por todo esto de la articulación sinovial y lo que no entiendo es, por ejemplo, dónde está ubicada la vaina sinovial. No, pero eso ya es, ahí nos vamos a músculos. Ahí nos vamos a músculos. Ah, ok. Las membranas sinoviales, acuérdense una cosa, los huesos, el cartílago, el músculo y el tejido conectivo tienen el mismo origen embrionario, con lo cual pueden irse convirtiendo entre ellos en el desarrollo. Hay unas estructuras muy lindas que se repiten muchas veces en anatomía. Vamos a aprovechar la pregunta acá de Lola, que son las bolsas sinoviales. Esto se pintó de grisecito, ¿no? Sí, en algún momento toqué algo mal y pinté la hoja de grisecito. Mirá. Profe, ¿y esta cápsula articular no tiene líquido sinovial? Sí, no, la cápsula no, la cavidad articular Ah, la cavidad articular. está llena de líquido. ¿Pero cuánto líquido hay adentro de una cavidad articular? Nada. Imagínate que vos mojás un vidrio y le apoyás otro vidrio arriba. ¿Está? Entre los dos vidrios queda una capita de líquido. Hay una cavidad virtual entre esos dos vidrios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, esa es la cantidad de líquido sinovial que hay entre los dos cartílagos. Nada más que la capita que queda atrapada cuando se tocan los dos cartílagos. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Y ese líquido, profe, ese líquido se renueva o sale de algún lado? Permanentemente, esa membrana, el estrato sinovial permanentemente va produciendo líquido sinovial y va, porque el líquido sinovial a medida que envejece va siendo absorbido por el cartílago y va desapareciendo. ¿Ah? O sea, el líquido ese también, ¿qué sirve para nutrir Nutre al cartílago. Acuérdense que el cartílago no está irrigado. Claro. Entonces el cartílago se nutre por difusión desde el hueso y desde el líquido sinovial. Ah, por difusión, listo. Difusión, no hay nada que lo irrigue. Aún más, cuando a un cartílago, a cualquier cartílago, por algún accidente, por algún problema, llegan vasos sanguíneos, es decir, cuando un cartílago se irriga, ¿sí? Automáticamente se osifica. Se convierte en hueso. ¿Sí? Ah. La única forma que tiene el cartílago de no osificarse es no irrigarse.
O sea, si se osifica es como que se seca, digamos, o... Se convierte en hueso. Y con lo cual, imagínense el rozamiento que empieza a haber adentro de Claro. la articulación. ¿Ah? Pero supuestamente, ¿qué no era que la parte articular no está inervada? Claro, se supone que no, pero supongamos que, por ejemplo, a veces se produce por la edad, los vasos sanguíneos de la epífisis empiezan a invadir el cartílago, a veces se produce por traumatismos, a veces se produce por desórdenes genéticos, ¿sí? Hay varias causas que pueden llevar a que los vasos sanguíneos que están irrigando la epífisis se metan a irrigar el cartílago. Pero eso lo van a ver en patología. No me rompan. ¿Está? ¿Listo? Muy bien. Entonces, decíamos, esta membrana sinovial es algo que aparece en muchos lugares muy distintos. Todos ellos están relacionados con el tejido conectivo. Entonces, tal vez la estructura más primitiva que vamos a encontrar de membranas sinoviales son las bolsas sinoviales. Estas bolsas sinoviales aparecen cada vez que un tejido blando queda apoyado sobre el hueso. Por ejemplo, a nivel de la articulación del codo, vamos a dibujar, ya ustedes la conocen, la articulación del codo, ¿sí o no? A nivel de la articulación del codo, donde el húmero se encuentra con la ulna y se encuentra con el radio, ¿sí? ¿Están de acuerdo con mi dibujito? ¡Chau! Sí, sí. Sí, profe. Ah, bueno, muy bien. La piel del cuadrúpedo viene por acá y se va para allá, ¿sí? Estamos dibujando a ver si se ubica, ¿no? Este es el caballo. Estamos dibujando esta parte, ¿sí? Ahí se forma esa parte. Quiere decir que acá la piel queda apoyada casi arriba del hueso, igual que en el codo nuestro. Si ustedes se tocan el codo, inmediatamente por debajo de la piel está el hueso. Ahora, no está el hueso inmediatamente por debajo de la piel, porque nunca la piel puede tocar al hueso. ¿Qué tejido hay entre el hueso y la piel? ¿Qué tejido aparece siempre que hay que llenar un espacio? ¿Conectivo? Tejido conectivo, exactamente. Aparece el tejido conectivo. Entonces, aparece ese tejido conectivo a ese nivel, y ese tejido conectivo está rellenando el hueco entre la pared, entre la piel y el hueso. Pero en ese lugar, como la piel queda apoyada contra una eminencia de hueso, va a aparecer una estructura chiquitita, que no juega mucho, pero es muy importante, una pequeña bolsita sinovial, como si la piel estuviese apoyada arriba de un globito. ¿Vieron esos globitos de agua para jugar al carnaval? Bueno, como si la piel estuviera apoyada arriba de uno de esos globitos de agua. Aparece uno de esos globitos acá. Y se mete entre la piel y el hueso. Entonces, cuando la piel se desliza, en vez de deslizarse sobre el hueso, donde correría el riesgo de romperse, ¿no es cierto? Porque el hueso es duro. Entonces, en vez de deslizarse la piel sobre el hueso, desliza sobre esa bolsita, que es una bolsita, es un pedacito de membranita sinovial, que ven que no tiene nada que ver con ninguna articulación, no está relacionado con una articulación, es una membranita sinovial que está ahí. ¿Sí? ¿Perdón? Sí. Muy bien. Esa es una bolsa, le vamos a poner acá el nombre, esa es una bolsa sinovial
Una bolsa sinovial, ¿sí? Una bolsa sinovial subcutánea. Una bolsa sinovial subcutánea. ¿Por qué ¿Subtendinosa no es también, profe? ¿Cómo? ¿Subtendinosa? Subcutánea es esta. Esperá, spoileadora. ¿Hasta ahí venimos bien? Sí. Muy bien. Sí. Ahora voy a dibujar un músculo acá. En este caso, como esto es el codo, este músculo podría ser el bíceps. Y este músculo vamos a hacer que se inserte. Ya sabemos que se inserta por un tendón muy fuerte acá en el radio. Eso que dibuja así con rayetas son las vainas, ¿no? Del músculo. Son las fibras, ¿sí? Las fibras musculares, ¿no es cierto? Con las fibras que Claro, tienen la dirección. claro, acá lo cortamos al músculo. ¿De acuerdo? Y este sería su tendón, que lo vamos a pintar un poquito más de amarillo. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Me quedó muy feo el tendón. Muy amarillo. Los tendones no son tan amarillos. Son más rosaditos. Ahí está. Ahí me gusta más. Ahora, este tendón que está llegando a unirse, ¿se acuerdan? ¿A dónde se insertaba el tendón? En un hueso, ¿sí? ¿En qué parte del hueso se fijaba el tendón? ¿Se fijaba en el tejido óseo? No, ¿se agarraba de qué? ¿La aponeurosis? No, se agarraba del periósteo. Cuando el tendón llegaba al hueso, las fibras del tendón se entremezclaban con las fibras del periósteo. Las fibras del tendón se iban a mezclar con las fibras del periósteo. El tendón quedaba agarrado al periósteo. Profe, pero si el tendón, ponele, queda agarrado o sea, el músculo queda agarrado al hueso, ¿no sería una inserción carnosa? No, porque el tendón es este. Ah, hay tendón de por medio. Hay un tendón de por medio que está llegando al periósteo. ¿Ah? Muy bien. Acá, fíjense que acá el tendón corre en este lugar, correría el riesgo de golpearse contra el hueso. Y entonces, ¿quién aparece? Cada vez que alguien está en peligro de golpearse contra el hueso, ¿qué podríamos poner? Una bolsa. Una bolsa sinovial. No, una bolsa, que la otra la tiene con la vaina. No, una bolsa. Ahí está. Una bolsa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo la llamaríamos a esta bolsa? Subtendinosa. Muy bien, muy bien. Una bolsa sinovial subtendinosa. Una bolsa sinovial subtendinosa. ¿Ah? ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Sí, también hay bolsas sinoviales que pueden ubicarse
subligamentosas, es decir, por debajo de algunos ligamentos. Vamos a ponerle acá arriba el nombre a todas las que puede haber. Yo creo que las más importantes, siempre, vieron que a los anatomistas siempre nos gusta la cosa rara, pero las más comunes son la bolsa sinovial. A ver, vamos a escribirlo con letra de máquina, así queda más prolijo. Un poco más chiquita. Tenemos la bolsa sinovial subtendinosa, ¿tá? Que ya la vimos, ya hicimos el dibujito, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Sí, sí. La bolsa sinovial subcutánea, la bolsa sinovial subligamentosa, la que está por debajo de un ligamento. Ahí escribí cualquier cosa porque sinovial subligamentosa. Que esa es la que se complementa con la vaina. No, dejá la vaina, dejá la vaina. Queda prohibido decir vaina hasta que yo no diga vaina, ¿está claro? Muy bien. Bolsa sinovial subtendinosa, bolsa sinovial subcutánea, bolsa sinovial subligamentosa, y algunos enfermos agregan así, porque les gustan agregar detalles, bolsa sinovial submuscular. En toda la anatomía hay un solo ejemplo entre el trocánter mayor del fémur y el glúteo medio, pero bueno, vamos a ponerla para que los docentes muy puntillosos no se enojen. Ahí tenemos todas las bolsas sinoviales que puede haber. ¿Hasta ahí venimos bien? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, Sí. ahora, cuando los tendones tienen que deslizar sobre una superficie, cuando un tendón tiene que deslizar sobre una superficie, lógicamente, si esa superficie lo raspa mucho, el tendón no podría hacer su trabajo, ¿sí? Vieron en las películas, como yo les decía a los de mi comisión, la soga del bueno siempre se corta en el borde del precipicio, que es donde la soga hace fuerza contra el borde. ¿Sí o no? ¿Vieron la película cuando está bajando el pibe que se corta justito donde dobla la soga? Sí. Porque ahí es donde hace fuerza, ahí es donde tiene rozamiento la soga contra la... Entonces, cuando yo tengo un tendón que tiene que deslizar sobre una superficie de hueso, ese tendón va a estar en permanente contacto sobre esa superficie de hueso. ¿Sí? Entonces se arma una estructura especializada, aparece una estructura especializada destinada a favorecer el deslizamiento de ese tendón. ¿Sí? A favorecer el deslizamiento de ese tendón para que ese deslizamiento se haga de una manera no traumática. No es que aparece en algunos bichos, no, genéticamente está programado y ahí aparece, ¿sí? ¿Cuáles son esas dos formas? Y acá, antes de poder seguir hablando, tenemos que hablar de otro anexo muscular. A ver, vamos a hacer la lista de los anexos musculares. Anexos musculares, no nos distraigamos. ¿Cuáles son los anexos musculares que ustedes vieron? Fascia superficial. Por un lado las fascias. Por un lado las fascias. Muy bien. Fascias. No, fascias. Ya si digo fascias, digo todas las formas en que aparece la fascia. Los retináculos son dependencias de la fascia. Yo diría que más que nada... ¿Cómo? Aponeurosis. No, la aponeurosis forma parte del músculo, no es un anexo. Los anexos musculares son las fascias y las sinoviales. Y las sinoviales musculares. Vamos a hablar un poquito de las fascias. La fascia es una capa de tejido conectivo, ¿sí o no? Denso. De tejido conectivo denso. ¿Sí? Bien. En los mamíferos, estas fascias se dividen en dos hojas. Una fascia superficial
y una fascia profunda. ¿Está? Por ejemplo, podríamos verlas muy bien las fascias, ¿sí? Si hacemos un corte transversal a nivel del radio. No lo tienen que saber todavía. No, por favor, no empiecen con, ¿esto lo tengo que estudiar? No. Esto lo tienen que entender. Para hacer un corte transversal a través del radio, en realidad es a través del radio de la ulna, es un corte transversal a nivel del antebrazo. Si yo hago un corte transversal a nivel del antebrazo, lo primero que me va a llamar la atención es el hueso cortado transversalmente, ¿sí? Voy a tener un hueso grande y un hueso chiquito. ¿Quién es el hueso grande? El radio. El radio. Muy bien. Como es un hueso largo, ¿qué voy a tener adentro del radio? El canal medular. La cavidad medular. La cavidad medular, ¿sí? Y como la ulna, que está acá chiquitita, también es un hueso largo, tiene adentro una cosita chiquita de cavidad medular, ¿sí? ¿Vamos bien? Houston. Sí, sí. Muy bien. Sí, pero Muy bien. Por afuera voy a tener la piel del bicho, va a estar toda por afuera de esto. Qué horrible. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Todos se ubican en el corte que dibujé o hay alguien que se perdió y no tiene ni idea de lo que estoy dibujando? Sí, sí. Bien, muy bien, muy bien. Pero si alguno se pierde, me avisa, ¿eh? Si le da vergüenza, una pavada, ¿cómo le va a dar vergüenza? Bien. Ahora, esta piel no está suelta, apoya sobre la primera hoja de fascia. Esa primera hoja de fascia sobre la cual apoya esta piel, ¿sí? Es la hoja superficial de la fascia. ¿Sí? La hoja superficial de la fascia, entonces asociada a la piel, ¿sí? Asociada a la piel, la hoja superficial de la fascia. Voy a dar toda la vueltita por acá. Sigue todo por acá. Uy, ahí se me fue muy afuera. Profe, ¿y la hoja superficial y la profunda en algún momento hacen un pliegue? ¿A qué van a hacer un pliegue? No. Eso en el peritoneo pasa eso, acá no. Acá son dos hojas separadas, ¿sí? Se juntan en algunos lados, eso sí, porque cada tanto se insertan juntas para reforzarse en algún lado. Entonces, la hoja superficial va pegada a la pared. Cuando yo cuereo al animal, cuando le saco la piel, ¿sí? Me llevo la fascia superficial. Hay que hacer una disección muy cuidadosa para sacar la piel sin llevarse la fascia superficial. Miren el dibujo que me hace hacer a las 11 de la noche. Ahí está. Ya falta poquito. Igual falta la otra fascia todavía, así que estamos en la misma. ¿Lo ven? Pues ahí tenemos la piel y la fascia superficial. ¿Sí? Ahora, cuando saco la piel, ¿se desarma todos los músculos? ¿Se sueltan todos los músculos? No, porque hay otra capa de fascia que está agarrando a los músculos. Pero esta capa de fascia, que es la fascia profunda,
esta capa de fascia, que es la fascia profunda, ya se encuentra más en profundidad que las otras dos. Están separadas, unidas por una pequeña capita de tejido conectivo laxo. Y ahí queda entonces la fascia profunda. Profe, ¿y el músculo cutáneo dónde quedaría ubicado? En los miembros no hay músculo cutáneo, pero si estuviera, estaría entre la piel y la fascia superficial. No lo puedo dibujar porque estoy dibujando un corte de un miembro y sería anatómicamente muy incorrecto poner músculo cutáneo a nivel de los miembros. ¿Y el epimicio no envuelve el músculo o solamente es en la parte de los vientres? ¿Cómo? ¿El epimicio no está envolviendo al músculo o solo es en el Sí, pero vientre? todavía no lo dibujé al epimicio. Me faltan bastantes capas para llegar al epimicio. Profe, ¿por qué no estaría el músculo cutáneo? O sea, ¿no es inserción piel y hueso? No hay músculo cutáneo en los miembros, hay nada más que piel y fascia superficial. Ah, bueno. Las fibras del músculo cutáneo a nivel de los miembros desaparecen. ¿Al cuero se lo llama piel? El cuero es la piel. Por eso. Lo que llamamos cuero en los animales es la piel, en realidad. La piel. Sí. En realidad es la epidermis nada más el cuero, porque la piel tiene la dermis abajo que al cuero se le saca. Para hacerlo cuero, ¿no? Cuando uno va a usar cuero, ¿no? Acá me faltó un pedazo de fascia superficial. Fíjense que acá marqué algo importante, ¿eh? Acá que me faltaba este pedacito de fascia superficial. Fíjense que yo acá marqué cómo la fascia profunda a este nivel se agarra al hueso. Ven que se vuelve gruesa y se agarra al hueso. ¿Está? ¿Sí? Quiere decir que a diferencia de la fascia superficial, que está asociada a la piel, la fascia profunda se va agarrando, se va uniendo a los huesos. Establece puntos de contacto de unión con los huesos. Y cuando queda muy separada de los huesos, por ejemplo acá, lo que puede hacer es, en algunos casos lo vamos a ver, ¿sí? Envía tabiques, ¿sí? Que le permiten agarrarse al hueso. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, ven que la fascia, entonces, es como si yo hubiera metido el hueso adentro de un tubo de tejido fibroso. Ahora, ese tubo de tejido fibroso envía tabiques que se agarran al hueso. Y esos tabiques dividen a la fascia en lo que se denominan celdas musculares. La fascia profunda, ¿sí? Genera estas celdas musculares. Estas celdas musculares son espacios de la fascia profunda. ¿Están de acuerdo? Los vieron en clase, vimos preparados de músculos donde se veían las celdas musculares. Sí, sí. Cómo la fascia va formando estas celdas musculares. Ahora bien, ¿y ahí adentro qué corrían a lo largo de las celdas musculares entonces? Que formaba la fascia. Estaban los vientres musculares. ¿Sí?
Vamos a pensar en un musculito. Supongamos que yo corté un músculo acá. Adentro de esta celda, supongamos que había un músculo que ocupaba este espacio. ¿Sí? Vamos a suponer que había un músculo, ¿sí?, que ocupaba este espacio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Las Profe, fibras que lo una forman iban a pregunta. estar ¿Cómo? Una pregunta. Sí. Tendría la duda, ¿cómo es la diferencia entre una aponeurosis y la fascia? Ah, bueno, pero fíjese una cosa. A ver, vamos acá, vamos a dibujar un musculito. ¿Se acuerdan que había distintos tipos de músculo, no? Los músculos clásicos, esos que tienen forma de musculito, digamos, ¿sí? En realidad en la anatomía, como nos gusta usar palabras difíciles para que parezcamos gente muy sabia, cuando armamos de forma muscular, ¿sí?, cuando hablamos de la forma que pueden tener los músculos, ¿sí?, en general hablamos de distintos tipos de músculos. Hablamos de los músculos cortos, ¿sí? Hablamos de músculos planos, ¿sí? ¿De acuerdo? A ver, algunos que pueden haber visto en su cocina. Un ejemplo de músculo plano es el vacío. No importa qué músculo es. El vacío es un músculo plano. ¿Sí? El matambre es un músculo plano. ¿Ah? ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. El asado, esos pedacitos de carne que van metidos entre las costillitas, el asado es un músculo corto. ¿Ah? Sí. Muy bien. Sí. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Y después tenemos los músculos fusiformes. Un ejemplo de músculo fusiforme podría ser el pelleto, por ejemplo. ¿Sí? Profe, ¿los Sí. músculos fusiformes y los músculos largos serían los mismos? ¿O? Un músculo largo es parecido a un músculo fusiforme. Algunos autores lo ponen por separado. Vamos a ponerlo por acá. Un músculo largo. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Pensemos en un músculo fusiforme. El músculo fusiforme tiene forma de uso. Lo cual ustedes no saben ni lo que es un uso, pero no importa. ¿Sí? ¿Está? Hay muchas cosas que son fusiformes en anatomía y en histología. ¿Sí? Un músculo fusiforme tendría más o menos esta forma. ¿Está? ¿De acuerdo? Pero Sí. sería redondito, ¿eh? No se equivoquen, ¿eh? Es decir, si yo corto al músculo fusiforme, lo corto y lo separo. Profe, los usos serían fibras musculares. Ya, espera. ¿Sí? Si yo lo corto, al músculo lo vería con este aspecto, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Que es un músculo redondito, alargado y redondito. Empieza en una puntita y termina en otra puntita. ¿Está? Sí. Muy bien. Ese músculo, ¿se acuerdan quién le daba su forma? ¿Quién lo mantenía envuelto para darle su forma? Una capa de tejido conectivo, ¿cómo se llamaba? Epimicio. El epimicio. ¿Sí? El epimicio rodeaba por completo al músculo, por eso les decía acá en este dibujo,
si yo dibujo un músculo acá, lo que voy a tener que dibujar es primero, ¿qué tendría que dibujar primero para que el músculo quede bien dibujado? Primero el epimicio, ¿sí o no? Sí. Entonces, yo tendría que poner primero el epimicio. Profe, consulta. ¿El Sí. epificio forma parte de los anexos musculares? No, es parte del músculo, no es un anexo. Ok. ¿Está? Entonces ahí tendríamos el epimicio, rodeando por completo al músculo. Todo esto es epimicio. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Muy bien. Adentro del epimicio, ¿sí?, se encuentran paquetes de fibras musculares. ¿Quién va a delimitar esos paquetes de fibras musculares? El perimicio. El perimicio. El perimicio va a delimitar paquetes de fibras musculares adentro del endomicio, del epimicio, perdón. Yo voy a tener paquetes. Profe, ¿puede ser que el perimicio esté inervado por las ramas dorsales de los nervios espinales? No. Está inervado por los nervios ventrales, si es un músculo. No, eso lo vamos a ver después. Por ahora simplemente está inervado, decí eso nomás. No te compliques mucho la creación, digamos. Entonces dijimos que acaba de haber paquetes. Muy bien. Muy bien. Ahí vamos con los paquetes. ¿Ah? Muy bien. Y adentro de estos paquetes de perimicio, ¿qué íbamos a encontrar? Pequeños paquetitos de qué? El endomicio. Del endomicio. Y ya encontramos acá el endomicio, lo vamos a hacer más finito el endomicio. Vamos a encontrar acá el endomicio.
Ordenado en paquetitos. ¿Eso es en cada fibra? No, adentro del endomisio, ¿sí? Vamos a encontrar las fibras musculares. Voy a dibujarlo solo, les aviso, ¿eh? Si no, estamos hasta mañana. ¿Está? ¿De acuerdo? No. Sí. Y ahí adentro tendríamos que dibujar las fibras musculares. ¿Está? ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahí venimos bien. Entonces, fíjense, no confundamos lo que es. Vamos a ponerle nombre a todo lo que tenemos acá. Tenemos entonces la piel. La piel. La fascia superficial. La fascia profunda. ¿De acuerdo? Esa fascia profunda delimitaba lo que dijimos que se llamaba una celda muscular. ¿Está? Adentro de esa celda muscular había un músculo, ¿sí? Y ese músculo iba a estar formado por estas estructuras que estamos viendo acá, que son... ¿Cuáles son? Vamos, a ver, ¿quién me las dice? El perimicio. Epimicio. El epimicio, el perimicio y el endomisio. El endomisio y las el fibras endomisio. musculares. Y adentro las fibras musculares. Muy bien. ¿Está? ¿Estamos? Muy bien. Perdón, una pregunta, profe. Sí. Los fascículos serían entonces el conjunto de fibras. Los fascículos son las fibras musculares que van adentro. Sí, realmente no es un término que se use mucho, fascículos musculares, pero sí es el conjunto de fibras rodeadas de endomisio. ¿Y el sarcolema? No, el sarcolema ya es el contenido de la fibra. Ah, listo. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, ya tenemos ahí un ejemplo. Podríamos seguirlo ampliando, pero no lo vamos a cambiar mucho porque nos vamos a volver locos, si no. ¿Está? Entonces le vamos a poner nombre. Ahí me quedó una raya, se despintó, estaba negra y se... Muy bien. Entonces tenemos la piel.
la piel, la fascia superficial, la fascia profunda, y luego tenemos el epimicio, el perimicio, no, esta es la celda muscular, ¿sí? Y el endomisio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, volvamos al músculo. El músculo se puede insertar a través de tejido muscular en una inserción que es lo que se denomina una inserción carnosa, o se puede insertar utilizando tejido conectivo denso, continuación de ese epimicio, y esa continuación del epimicio puede formar un cordón fibroso para la inserción muscular, que podríamos esquematizarlo aquí en este dibujo chiquitito, un cordón fibroso para la inserción muscular. Esperen, que lo voy a dibujar más lindo. Ahí está. Yo puedo tener un músculo que se inserte mediante un cordón fibroso. ¿Está? Un cordón fibroso, vamos a dibujarle un poco algunas fibras hacia lo largo. Y cuando este cordón fibroso se esté insertando, entonces, esperen que vamos a prolijarlo un poquito. ¿Está? Muy bien. Cuando un músculo se inserta de esta manera, vamos a decir que se está insertando por medio de un tendón. ¿Está? Y bola Sí, me da. sí. Yo me quedé solo. Sí, sí. Ah, Sí. muy bien. Perfecto. Pero también un músculo puede insertarse por una estructura medianamente plana, que es la forma habitual de inserción de los músculos planos.
¿Ya? Y se pueden insertar, decíamos, de una manera plana. Es decir, en vez de un tendón, se pueden insertar con una hoja plana. Una hoja plana. ¿Ya? Una hoja plana que no es redondita, no es como una soga, como es el tendón, sino que se parece más bien a una lámina gruesa. Una lámina gruesa. Una pregunta. Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre una inserción carnosa y una aponeurosis, entonces? Que hay tejido conectivo en el medio. La carnosa es cuando el músculo llega directamente. ¿Está? Cuando el tejido muscular llega directamente. En cambio acá no hay tejido muscular. Bueno, ok. ¿Está? Entonces tenemos, esto sería una aponeurosis. Esto sería una aponeurosis. Y esto sería un tendón. ¿Está? ¿De acuerdo? Profe, perdón, entonces, ¿cuál sería la diferencia? El tendón es cilíndrico, es como una cuerda. ¿Está? Y en cambio la aponeurosis es una lámina plana. ¿Está? Pero es una lámina plana del mismo músculo. Es continuación del epimicio, igual que el tendón. ¿Está? En algunos casos, esta aponeurosis se pega a una hoja de fascia. Se agarra de la fascia. Por eso en algunos libros van a leer que algunas veces la fascia puede jugar de aponeurosis para algún músculo. No es una verdadera aponeurosis, es la fascia cumpliendo el papel de aponeurosis para ese músculo. O sea que la aponeurosis sería una hoja plana de tejido conectivo para la inserción del músculo. Sí, sí. Bien. Bien, ¿estamos hasta acá? Sí. A ver, y entonces, ¿yo a qué quería llegar? ¿Por qué hablamos de todo esto? Hablamos de todo esto porque teníamos que llegar a hablar de otro anexo muscular, que no eran las fascias, sino que es una especie de derivado de la fascia. ¿Se acuerdan que dijimos que la fascia envolvía los músculos y los mantenía apretados contra el hueso? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien, esperen que perdí el mate. Acá está. Ya volví con el mate. Muy bien. Entonces, vamos a ver si vamos ordenando un poco todo lo que dijimos. Hablamos de las sinoviales, hablamos de las bolsas sinoviales y después empezamos hablando de los anexos musculares. Entonces, esta parte de acá, aponeurosis, y esto no tiene nada que ver con los anexos musculares, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, sí. Esto lo corremos para allá.
porque tiene que ver con las formas del músculo. La forma del músculo, ¿dónde la teníamos? Acá teníamos la forma del músculo. Esto también lo vamos a correr para allá. Ahí está, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Y acá habíamos empezado a hablar de las fascias, de los anexos musculares, y eso nos lo traemos para acá. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Ahí está. Entonces, hablamos de la fascia, ¿sí? Houston, me están dando bola. Sí, sí. Le falta, ¿saben lo que le falta a ustedes? Yo les voy a decir lo que le falta a ustedes, no se me ofendan, ¿eh? Le falta pandemia, chiquitos. Eso le falta. Pandemia, además. En los flash consul de la pandemia ya estarían todos jodiendo, estarían haciendo lío, estarían todos hablando, estarían todos calladitos ahí. ¿Sí? Ustedes no saben los problemas que teníamos en la pandemia. En los flash consul. ¿Sí? Esperen que voy a dejo 2 minutos de grabar porque si no queda la grabación muy larga y después no la puedo subir ni nada.